Bienvenidos a la clase número 6 de inteligencia emocional. Estamos en la parte de resiliencia, que el viernes hablábamos sobre el tema. Voy a silenciar sus audios porque si hay un poquito de interferencia o un poco de ruido ahí de fondo. Lo bueno es que Claudia ya va a estar en el otro tema de vampiros energéticos, así que a ella la van a poder escuchar mejor que yo. Yo no estoy acostumbrado al celular como les dije el viernes, así que tengan un poco de paciencia nada más también. Pero sí, ya ahora entonces ingresamos a la clase número 6 y no sé si se acuerdan que hablábamos de que la resiliencia es la capacidad de ser flexible, no es la capacidad de ser más fuerte como también se creía. Hay mucha interferencia, así que, no sé, les voy a pedir que si me pueden desactivar desactivar sus audios sería muy bueno. Digo, para que no haya tanta interferencia. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les digo, voy a ir ahora descargando la presentación. También les voy a estar enviando el material sobre lo que es el tema de hoy. Muy bien. Decíamos que los árboles que más quedaban en pie eran, ¿se acuerdan? Las palmas o las palmeras. ¿Por qué eran las palmas las palmeras? Porque decíamos que tenían esa flexibilidad. Muy bien, ahora voy a dar los tips para empezar a ser resiliente, que no encontré la presentación. Acá la encontré. Díganme si la ven. No sé si está Claudia ahí. Claudia estará. Sí, hijo, acá estoy. Estoy teniendo problemas acá con el audio de la computadora, así que estoy del celular. Así que ya en un ratito seguramente eh, esté atenta para empezar a darle clase de vampiros. Sí, hijito, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, no me funciona nada. Qué triste. A ver, vamos a compartir documento. Díganme si ven la presentación. ¿Se ve o no? Sí, Sí se ve. sí. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. Estaba batallándole con esto. Entonces decíamos que la resiliencia y la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites. Veíamos que la vida no es justa, pero aún así las personas siguen hacia adelante. También veíamos la viñeta de este niño que caminaba, de la nada tropieza con la nada misma, ¿sí? Pero en vez de quedarse llorando decía chanán, como si fuera una pirueta de circo. La resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede predisponerse a una buena tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Hablábamos del árbol más solitario del mundo y hablábamos de que la abeja era el insecto que no debería de volar, pero aún así vuela. ¿Sí? ¿Qué hacen las personas con capacidad de ser resilientes? Bueno, la primera, entonces vamos agregando aquí a Beatriz y a Carol, es que las personas resilientes son creativas, ¿sí? De hecho, una persona con alta capacidad de resiliencia no se limita a intentar pegar el jarrón roto. Es consciente que ya no volverá a ser el mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos rotos, transformará su experiencia dolorosa en algo bello, útil, porque de lo vil se saca lo precioso. De acá me gusta esto porque en una taza hizo aros, anillos y llaveros, ¿sí? Con algo que tal vez todos nosotros ya lo hubiésemos desechado. Es interesante para mí esto porque
dicen que las personas cuando más están en situación de crisis, más creativas tienden a ser, ¿no? De hecho, si no me equivoco, los japoneses decían que las crisis eran igual a oportunidades. El otro punto es que aprenden a conocerse. ¿Ustedes saben lo que es un FODA? ¿O han escuchado la palabra FODA alguna vez? No sé si han escuchado el acrónimo. Vale. FODA es el acrónimo de F de fortalezas, o de oportunidades, de debilidades, A de amenazas. ¿Sí? ¿Y por qué se los digo? Porque dicen que hay que aprender a conocer tus debilidades y fortalezas. Y esto me parece bastante interesante, porque cuando yo sé obtener autoconocimiento o escarbar mi fuero interno, voy a empezar a tener una alta inteligencia emocional. Aquí dice que hay que aprender a conocerse. Eh, las personas con alta capacidad de resiliencia son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades, los retos. Las personas resilientes saben usarlo a su favor. Esta persona sabe cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta manera se pueden trazar metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos con los que disponen para conseguirlos. O sea que sepan cuáles son sus debilidades, sus amenazas, cuáles son sus fortalezas, porque eso va a ayudar a tener metas más realistas. El otro punto es que mantienen la esperanza. Y esto que dice que una actitud optimista nos capacita para confiar en que nos van a pasar cosas buenas. Procurar visualizar lo que se quiere es mejor que preocuparse por lo que uno teme. Que es un poco esto de también lo que hablábamos, ¿no? De enfocarnos en lo que sí queremos y no en lo que no queremos o queríamos evitar. El otro punto es que confían en sus capacidades. Por ejemplo, yo siempre comento lo mismo, que bueno, es un caso obviamente real mío, eh, que yo obviamente empecé con la página de motivación, que hoy, bueno, tiene 5 millones de seguidores, pero no siempre tuvo 5 millones de seguidores, sino que empecé con un solo seguidor, ¿no? Y yo le pedí a mis amigos eh, que por favor le pusieran me gusta a mi página. Y todo el mundo me decía, no, que eso no servía, que no le iban a poner me gusta, que las redes sociales no es para eso. Bueno, un poquito más y me hacían sentir que lo que estaba haciendo era algo que no funcionaría nunca. Pero cuando vieron que llegué al primer millón de seguidores, ¿ustedes creen que la gente me seguía diciendo que lo que yo hacía no iba a servir? No, y empezaron a dudar. Sí, exacto. Y empezaron a ser consejeros. Me decían cómo hacer las cosas mejor que lo que yo sabía hacer, ¿no? O sea, me decían, Hernán, para llegar a los 2 millones, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Nunca le ponían me gusta a mi página, obviamente, pero ya sabían mejor que yo lo que tenían que hacer. Eh, Después cuando vieron que ya llegué, no sé, a los 4 millones, que ya viajé por Costa Rica, por Chile, bueno, por México, por todos lados, ¿ustedes creen que la gente me seguía diciendo que lo que yo hacía estaba o era inservible? Me decían lo siguiente, Hernán, yo siempre confié en ti. Yo no te lo decía, pero yo sabía que ibas a hacer algo con esa página. Y los miraba con la cara como diciendo, oh, mentira, un poco más y me tirabas la computadora en la cabeza. O sea, acá lo que voy es que siempre las personas no van a confiar en ti en todos los aspectos. De hecho, había un libro que ahora no recuerdo bien cómo era el título de su nombre, pero decía que hasta sus padres a veces no confiaban en él, pero no por eso lo limitaba. Eh, y eso me hizo dar mucha razón en cuenta en que cuando uno empieza a contar un proyecto, no sé si ustedes escuchan esto, que dicen, voy a empezar un nuevo negocio, y te dicen, no, pero es muy riesgoso, o hay mucho de eso, hay mucha competencia, ¿no? Entonces la gente, obviamente al principio te van a querer frenar, después cuando ven que no te pueden frenar, van a querer opinar, y cuando ven que obtienes éxito, van a querer formar parte de tu éxito. Y así funciona en todos los aspectos. Entonces vuelvo a decirlo, confíen en sus capacidades, confíen en lo que ustedes pueden llegar a lograr,
Y esto es que al ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones, las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Si algo los caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguros de que lo pueden lograr. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismos, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Yo digo que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino es sinónimo de inteligencia emocional. Obviamente, es importante entender este punto de vista de que hay que confiar en ustedes, obviamente en que si van a trabajar en equipo, trabajen con personas que estén alineadas a sus sueños, a sus propósitos, pero sobre todo, ¿sí? Sean también la suficiente flexibilidad para saber cuándo es necesario pedir ayuda. El otro punto es que tienen el hábito de estar plenamente en el presente, de vivir en el aquí y en el ahora, porque se acuerdan que en la clase número 3 hablábamos de la ansiedad, que era vivir en el futuro. En la clase número 4 y 5 hablábamos de duelos y cerrar ciclos, que es vivir en el pasado. Yo les decía que a partir de ahora resiliencia es vivir en el presente. Bueno, aquí dice que tienen el hábito de estar plenamente en el presente, de vivir en el aquí y en el ahora. Tiene una gran capacidad de aceptación. Para estas personas el pasado no forma parte del ayer y no es una fuente de culpa o zozobra, o también podría ser melancolía o depresión. Mientras que el futuro los aturde con esta cuota de incertidumbre y preocupaciones. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarle el mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido la capacidad para asombrarse ante la vida. El otro punto que me parece bastante interesante es: haz cambios. Dicen que lo único constante en la vida es el cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, sean flexibles ante los cambios. A pesar de que una persona resiliente tiene una autoimagen muy clara y sabe perfectamente lo que quiere lograr, también tiene la suficiente flexibilidad para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Estas personas no se cierran en el cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a un plan inicial o a una única solución. Y creo que se los había yo dicho la otra vez, que yo les decía que cuando el plan A no funciona quedan 27 letras más del abecedario, o si se los acaban las letras del abecedario seguían los números. Bueno, esto también tiene que ver con la flexibilidad. Eh, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, yo ya dejé de ir a conferencias físicas y me tuve que adaptar a lo digital 100%. No es tal vez lo que quería al 100%, pero me tuve que adaptar y seguir con la misma meta. Bueno, pasó en muchas situaciones, y bueno, la pandemia nos ayudó a ser flexibles. Las personas que no supieron adaptarse fueron las que más sufrieron. Por eso es importante que ustedes entiendan esta capacidad de flexibilidad. De hecho, hay empresas que hacen preguntas capciosas para saber si tú eres flexible o no. Antes, cuando estábamos en tiempo de pandemia, las personas de recursos humanos preguntaban qué es lo que habías hecho tú en tiempo de pandemia para ver qué tanta era tu capacidad de flexibilidad en ese momento, ¿no? Entonces, qué importante es la flexibilidad también, no solamente en la búsqueda laboral, sino en tu éxito en todas las áreas de tu vida. Porque una persona que es flexible logra sus objetivos. Y vuelvo a decirlo, no hay que ser una persona fuerte, sino hay que ser una persona flexible. Seguimos avanzando y las personas resilientes son objetivas. Las personas resilientes son conscientes que nada es completamente ni positivo ni negativo y tienden a esforzarse en los aspectos positivos de la vida y disfrutan de los retos, cosa que habíamos hablado la otra vez, ¿sí? Se rodean de personas que tienen una actitud positiva ante la vida. Las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades y sí saben hacerlo bien, porque tratan de evitar a aquellos que se comportan como vampiros emocionales, y eso lo va a estar dando Claudia ahora enseguida. De esta forma logran crear una red de apoyo que los pueden sostener en los momentos más difíciles. Uy, se me perdió la... Ahora sí.
asumen todas las dificultades como un aprendizaje. Y esto me parece, esto también me ayudó mucho a cambiar una perspectiva de mi vida. Porque yo siempre me preguntaba por qué me pasaban las cosas, ¿no? Y ¿saben qué? Preguntarse el por qué muchas veces no te lleva a ninguna respuesta. Y si le preguntas a la persona por qué pasó tal cosa o por qué, dicen porque sí, porque así Dios lo quiso, ¿sí? Pero el para qué tiene una respuesta mucho más elevada. Analicen situaciones de su vida y pregúntense ¿para qué me pasó esta situación? En vez de ¿por qué me pasó esta situación? ¿Sí? El para qué tiene respuestas más elevadas. Entonces, a lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos demotivan, pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de los momentos y no desfallecen. Estas personas asumen la crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer, y saben que estos momentos no serán eternos, y que el futuro o tu futuro va a depender de la manera como tú reacciones hoy. Cuando te enfrentes a una adversidad, pregúntate, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? ¿Qué puedo aprender yo de esta situación? ¿Sí? El otro punto es que no intentan controlar las situaciones. Si yo les preguntara, ¿ustedes pueden controlar el clima de su ciudad? No, ¿Pueden controlar eh, una pandemia? no, No. ¿Pueden controlar, no sé, la decisión de Putin de que pare la guerra? Bueno, tampoco, ¿no? Entonces, claro, entonces hay un gran problema que tenemos las personas, que muchas veces queremos controlar situaciones, queremos controlar que todo esté bien, pero no intenten controlar las situaciones si no empiezan a ver sus emociones. Una de las principales fuentes de tensión y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de tu vida. Por eso cuando algo se nos escapa de las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas con capacidad de resiliencia saben que es imposible controlar todas las situaciones. Han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque no tengan el control. Se centran en cambiar sus emociones cuando no puedan cambiar la realidad. ¿Sí? O sea, que cuando algo se escapa de mis manos de forma externa, la solución está en encontrar la paz interna. Evitar ver las crisis como problemas insuperables, actuar en medida que se pueda sobre las situaciones adversas para tratar de cambiar su rumbo en vez de evitarlas. Porque hay mucha gente que dice, no, hay que darle tiempo al tiempo, hay que dejar que las cosas eh, tal vez encuentren su rumbo, su cauce, pero no siempre tiene que ser así. Por eso me gusta que dice que actuar en medida que se pueda sobre las situaciones adversas para tratar de cambiar su rumbo en vez de evitarlas. Porque si no, todo lo que se hace difícil se acumula y se vuelve muchas veces imposible, como dicen en algunas situaciones. Pero actuar va a hacer que la preocupación, eh, no, la acción mata la preocupación, dicen por ahí, ¿no? Entonces, qué importante es evitar ver esto como un problema insuperable y actuar en medida que siempre se pueda. Enfrente la adversidad con humor. Algo que yo ya siempre he dicho es que por mi autismo yo no tengo sentido del humor, pero lo tuve que empezar a practicar. Me reía solo, así como jajajaja. Parecía un poco psicópata, la verdad, pero, pero bueno, tenía que reírme o tratar de practicar este sentido del humor, que es ser capaz de reírse de las adversidades y sacar una broma de sus desdichas. La risa tiene que ser tu mejor aliada, porque eso te tiene que ayudar a ser optimista y sobre todo te va a permitir enfocarte en los aspectos positivos de las situaciones. Pero vuelvo a decirlo, no es que no me importe nada la situación, sino es que sí me importa, pero trato de no magnificar, como decía Ana Cano. Sé que insisto mucho en esto de buscar ayuda de los demás y el apoyo profesional, y sé que tal vez van a decir, el Hernán quiere que vaya al psicólogo, ¿no? Pero eh, ustedes no son ni Superman ni la Mujer Maravilla, a veces van a pasar por muchos problemas. Entonces dicen, busca la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando una persona residente está pasando por un proceso potencialmente traumático, su primer objetivo es superarlo. Para ello son conscientes de la importancia del apoyo social
y no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesiten. Y ahora sí, voy finalizando con la parte de resiliencia, y espero que les haya servido mucho estos tips. Y recuerden, empiecen a ser flexibles y no fuertes. El fuerte se quiebra, el flexible logra los resultados. Por eso también puse la abeja ahí al final. Muy bien. No sé si está Claudia. A ver, ¿cómo dejo de compartir? Ahora sí. Mientras ahora voy descargando la presentación de vampiros energéticos. No sé, ¿Claudia está por ahí? Sí, hijita. Muy bien. Antes de que Claudia empiece, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a resiliencia. ¿Alguien alguna pregunta con respecto a resiliencia? Bueno, no, parece que nadie tiene, parece que todos han quedado callados. O parece que todos se fueron. Perdón, yo tengo un comentario. Ah, sí, dígame, por favor. ¿Puede ser que una persona sea muy resiliente y no poder superar una parte sentimental? Mm, a ver, entonces eso sería más también cerrar un ciclo, un duelo, ¿no? Mm, Yo dije que un duelo es normal a los primeros 2 años de duelo de una situación sentimental. No sé si eso ha pasado más de 2 años o no. sí. Entonces hay un duelo estancado, hay un duelo, o sea, hay diferentes tipos de duelos y el duelo que se alarga se llama duelo sin resolver. Es cuando la persona ha pasado cierto tiempo y no ha podido resolver ese duelo. Hay diferentes tipos de duelos. De hecho, hay duelos que se llaman duelos crónicos, que no remiten con el paso del tiempo. Tal vez es una experiencia muy dolorosa que esa persona no deja de revivir esa situación. Mm, Eh, es que el hombre siempre tarda más en resolver un duelo que una mujer, porque la mujer habla del duelo y cuando la mujer habla, tal vez no se lo dice a la otra persona, sino se lo dice a sí misma muchas veces para sanar ese duelo. El hombre, tal vez por cuestión cultural o social, le cuesta mucho hablar de las emociones. Por eso muchas veces se habla de un duelo sin resolver, y más que el hombre tiene un duelo inhibido, que también se le denomina, que es cuando la persona, tal vez por su infancia o por algún problema, le han hecho reprimir sus emociones. Por eso también al hombre le cuesta mucho resolver o superar un duelo emocional. Pero más que nada, sí tiene que ver con la resiliencia, pero también tiene que ver con qué tipo de duelo eh, uno está atravesando también. No sé si me explico. Sí, sí entiendo. Porque puedo ser También resiliente. también qué tipo de separación. Eh, a Sí, veces las también, claro. separaciones son consensuadas, a veces son muy trágicas. Entonces eso también hay que ver en el contexto, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto a veces salir de ese circuito de dolor? Si hay culpa, si hay remordimiento, si hay hijos, los De conceptos de manipulación. familia, si fue una relación enfermiza, si ha habido infidelidad, si ha habido mm, que se han defraudado económicamente. La O edad. sea, claro, son tantos los factores en cada duelo, pero ya cuando lleva tanto tiempo hay que pedir ayuda porque en realidad debe haber algún anclaje o algún detonante lo suficientemente firme y fuerte como para no salir de esa zona de dolor. Y esas heridas emocionales te pueden durar toda la vida si uno no se toma el tiempo de procesarlas y analizarlas y bueno, tratar de dejar en esta cajita de recuerdos que es nuestro cerebro en un lugar donde no nos siga causando tanto daño ni que nos impida salir adelante. Porque si no hay gente que se pasa toda la vida en un duelo, porque quedan anclados en ese dolor y no se toman
el trabajo de enfrentarlo, de analizarlo, de entender de que la otra persona también toma decisiones. Y uno cuando empieza a tener conocimiento sobre todo esto, dice, bueno, ya está, hasta acá llega el dolor y empiezo a buscar opciones para disfrutar, para liberarme, para ser feliz. No sé quién habló, pero Hernán, ¿ya puedo comenzar con la clase o querés preguntar si quedó alguna otra duda? No sé si la respondió la persona. No te escucho, hijo. Es que estoy teniendo problemas con el audio, Claudia. ¿Me escuchan bien a mí? A ti sí, Claudia, a Germán ya no, a Hernán. No sé si se respondió bien ahí la pregunta del compañero. Dice Hernán si respondió bien la pregunta del compañero, si tiene duda, si quiere consultar algo más. No, sí quedó claro. Ojalá todo lo pueda superar muy rápido porque no hay que perder el tiempo con tanto daño y tanto dolor, porque si no se nos va la vida. El tiempo que perdemos, después lamentablemente nos arrepentimos, ¿verdad? No se te escucha nada, Ernie. Yo comienzo con la clase de vampiros, que ahí quizás también este compañero y muchos de nosotros vamos a empezar a entender este comportamiento tan nefasto y a veces tan incomprensible que tenemos los seres humanos, ¿no? Yo voy a hablar de vampiros y nos vamos a referir a la parte negativa de las personalidades. Todos nosotros nacemos con un carácter que a través de estos estudios de la epigenética nos ha demostrado que en nuestros genes tenemos esa herencia tan fuerte de nuestros antepasados, ¿no? La gente normal, aquellos que no quieren estar por la vida lastimando a nadie, que quieren ser felices y ver felices a los demás, y no están en esta eterna puja de poderes donde yo estoy tratando de dominar permanentemente al otro y donde el otro no quiere ser dominado. Las personas con buena intención, de buen corazón, cargan su energía a través de procesos nobles. Tienen un hobby, hacen ejercicio, disfrutan de la jardinería, un cafecito, son agradecidos. Todo eso los llena de vitalidad y de energía. Sin embargo, los vampiros se alimentan de la energía psíquica y del dolor de otras personas. ¿Quién es un vampiro energético? Son las personas que nos van a despersonificar, nos van a intimidar, vamos a dejar de ser nosotros mismos, vamos a temer opinar o hablar para no generar conflictos. Son quienes van sacando el entusiasmo y la voluntad de las víctimas, los que matan los sueños o los proyectos, los que se sienten mal si te ven bien, los que disfrutan del dolor de otras personas. Esta frase me gustó tanto porque dice: ninguna persona que no pueda mostrar su verdadera naturaleza puede ser feliz. Lo natural en cada uno de nosotros es el ser. O sea que cuando yo no puedo ser quien soy y mostrar mi carácter, mi temperamento, realmente estoy en un lugar donde nunca voy a ser feliz. ¿Qué nos producen? Tristeza, culpa, resentimientos, agotamiento, intolerancia, nos desgastan, nos irritan, nos demotivan y nos llevan a preguntarnos qué hacemos mal. Nos autoinculpamos en la mayoría de las veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué si yo lo quería tanto y vivía por esa persona me defraudó? Y empezamos a hacernos un montón de cuestionamientos que solamente nos llevan a un área de mucho dolor. La mayoría de las veces buscan cómplices o socios para empoderarse y anular al resto. ¿Por qué lo hacen?
por esta eterna puja de poderes entre los que desean dominar y los que no quieren ser dominados. Cuando algunos seres establece una convivencia más tranquila, pero no más sana, porque siempre alguien tiene que ceder. Claudia, ¿no me escucha? ¿Qué dijo? ¿Me escucha bien o se sigue escuchando mal? Muy bajito se te escucha. ¿Sigo? Sí, sí, solamente quería saber si había puesto el micrófono, pero no escuché. Hernán, ¿estás? Sí, Claudia. ¿Sigo? Sí, sí. Y a veces nos preguntamos nosotros por qué lo hacen, ¿no? Y porque reciben energía, les da euforia, se sienten poderosos, el dominar les da seguridad, esta posesión les da ese sentido de pertenencia. Y en el cerebro reptiliano dominar da el mismo placer que ganar una batalla. Los vínculos familiares, los hijos y los padres. Esto se da a través de la imitación o de la oposición. Cuando los hijos imitan a los padres, suponte, el abuelo era mecánico, papá mecánico y el nieto decide ser mecánico, entonces se genera todo un hilo conductor que lleva a la imitación, donde van a compartir los mismos códigos, los mismos objetivos, va a haber complicidad, se comparte la misma cultura, el idioma, hay objetivos en común, el mismo linaje, y ahí es donde hay una herencia y complicidad. En la oposición, generalmente, hay conflicto. Es donde se encuentra la oveja negra, donde se pierden todos los códigos y todos los beneficios que hay a través de la imitación. Dice que la mayor crueldad y traumas se dan en el seno familiar. Por eso no tengas miedo de terminar relaciones familiares. Los mayores abusos se realizan en la familia por compromiso. Nadie en tu familia tiene derecho a atentar contra tu estabilidad mental y mucho menos la emocional. Las relaciones tóxicas personales, los amigos, con quien realmente somos empáticos, ¿no? Es con un amigo, porque hay tantas cosas que no lo puedes hablar con tu familia, con tu pareja, y sin embargo con un amigo vas a abrirte de corazón y vas a contarle todo lo bueno y todo lo malo. Pero ¿qué pasa cuando un amigo te defrauda? Cuando es un vampiro. Y causa mucho, pero mucho dolor. El año pasado en un entrenamiento había una señora que nos contaba que eran 3 amigas que salían de vez en cuando a cenar. Y una de ellas, que estaba casada en una muy fea relación, le contaba a sus amigas todo lo que padecía con el marido, sin saber que una de esas amigas le escribía al marido todo lo que ella hablaba. Esa noche, cuando esa señora llegó a su casa, el marido la mató. Entonces a veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que un amigo con el cual uno abre su corazón y su alma pueda llegar a terminar ser un vampiro, ¿no? Alguien que disfrute de nuestro dolor o de nuestros fracasos. Y lamentablemente sucede. La pareja, quien a través de los celos y la manipulación genera heridas emocionales muy profundas por esta necesidad que tenemos todos de no estar solos. Muchos estamos tan acostumbrados al maltrato que cuando alguien te trata bien, no sabes qué hacer. Salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande, porque es dejar de autoengañarse. Esa persona no va a cambiar. Nunca eres víctima de nadie, pero sí cómplice de lo que permitís. La primera vez que te hacen algo doloroso, la culpa es del otro. La segunda vez es mía, porque ya hay un patrón de conducta o de comportamiento.
Repito, la primera vez que alguien me hace algo muy doloroso, la culpa es del otro. Si se sigue repitiendo, ya la culpa es mía, porque ya tengo una tolerancia, ya se generó una zona de confort negativa en la cual eso va a ir creciendo, porque va a seguir habiendo todo tipo de abuso. Ámate mucho para que no creas que aguantar maltrato psicológico es luchar por una relación. Que el amor todo lo soporta se refiere a la pobreza, enfermedad, defectos, diferencias y adversidades de la vida. Jamás a las mentiras, el abuso, los maltratos, las agresiones, las faltas de respeto, traiciones o humillaciones. Nos educaron que tenemos que perseverar aún en el dolor o en la infidelidad. Esto de tener que estar casados para siempre, ¿no? Laborales. ¿Quién no ha tenido un jefe déspota o agresivo que no valora nada? Los compañeros que usan la ley del menor esfuerzo y no les importa recargar de trabajo a sus compañeros. Los que generan conflictos con mentiras y habladurías. Aquellos seres maliciosos y criticones. Y estamos tan envenenados que necesitamos hablar con ellos con desesperación para poder acomodar nuestras ideas y definir lo que nos pasa. Pero al hacer esto, alimentamos al vampiro, porque cuando pensamos mucho en alguien, esa persona lo percibe. ¿No les pasa que a veces ustedes piensan en alguien que hace mucho tiempo que no ven y al poco andar se lo encuentran? O van como repitiendo una canción en su cabeza y de repente la escuchan en una radio, en algún lado. Eso es porque nosotros psicológicamente o psíquicamente, el pensamiento tiene un peso que la otra persona sabe cuando estamos hablando de él. Hay que empezar a ejercer el autodominio para dejar ese sufrimiento emocional. El cortisol. ¿Por qué es tan negativo estar en pujas de poderes atacando o defendiéndonos? Porque al estar en esta postura generamos cortisol, que genera la hipnosis cerebral, dejándonos adormecidos e incapaces de tomar decisiones. Anula la capacidad de soñar y proyectar positivamente. Solo vemos odio y negatividad. ¿Qué nos hace hacer el cortisol? Hace que veamos el árbol y no el bosque. Hace que cuando se corta esta sinapsis en el cerebro, solo veamos lo negativo y estemos siempre decididos a ser infelices y a sufrir por más cosas buenas que nos pasen. El cortisol es lamentablemente una hormona que destruye todos los órganos. Y cuando nosotros estamos con estos estados alterados, donde nos rodeamos de gente maliciosa, donde vivimos permanentemente en la injusticia, donde la incertidumbre se ha apoderado de nuestra vida y que no sabemos si tenemos futuro, si vamos a seguir trabajando, y todo se transforma en miedo, en dolor, en pesadez. Este cortisol hace que todas esas situaciones sean cada vez peores. ¿Qué corta esta influencia de cortisol? Hernán, quisiera hacer una intervención breve. No sé si la presentación no está corriendo o si, porque en la pantalla nada más se ve, digamos, nada más una sola lámina, pero no corre la presentación. Es que ahora el próximo tema que toco es de esa presentación. Ok, gracias. No, de nada. Esa ya pasé relaciones tóxicas laborales, Hernán. Pues, y esta ya no Sí. sirve. No, esa no. Y después sigue esa. Si querés dejar el anterior,
ese. Les decía que el cortisol hace que nosotros entremos en una vorágine terrible de malas noticias. ¿Vieron cuando también decimos, se me rompe una cosa, se rompe la otra? Y es como que se te viene toda una catarata o una cascada de negatividad. Bueno, justamente quizás no son tantas las cosas negativas que nos pasan, pero al estar con este cortisol a tope, realmente vamos a sentir toda la miseria y todo el dolor de una manera mucho más profunda y mucho más fuerte, y nos olvidamos de agradecer. ¿Podemos ser todos los vampiros? Esto acuérdense que es un tema que mañana vamos a profundizar más. Mañana van a ver las diferentes posturas de poder que adoptamos para dominar a las otras personas. Porque todos, absolutamente todos nosotros somos vampiros. Conscientes o inconscientes. De adrede o sin querer. Pero todos somos vampiros de alguien. Y estoy segura que cuando empiece a darles mañana la descripción, van a empezar a ver cuántos vampiros tenemos alrededor. Por Esto eso tiene que les hago ver, esta... perdón, Claudia, ¿esto tiene que ver con algo con la constelación, con las constelaciones? No, las constelaciones familiares vienen de lo que somos nosotros, lo que hemos llegado a ser hasta el día de hoy. Y sí, sí tiene mucho que ver, porque el otro día estaba escuchando que el 100% de lo que nosotros somos, si lo dividimos en nuestros antepasados, tenemos un porcentaje muy elevado de todo y cada uno de ellos. No somos esto por casualidad, no somos quienes somos, porque en realidad viene de todos estos antepasados nuestros, ¿no? Básicamente de la cuarta generación. Si estudiasen nuestro ADN, se parecería más al de la cuarta generación que al de nuestros padres. Así que sí, tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. ¿Cuarta generación? Sí, hasta la Biblia lo dice. Hay una parte de la Biblia que habla de que serás maldito, una cosa así, hasta la cuarta generación. Y es muy fuerte eso, porque estudios que se han hecho a través de la genética, nosotros somos ese fruto de esa cuarta generación. No tenemos el ADN ni de nuestros padres ni de nuestros abuelos. ¿Y cómo hago para llegar a la cuarta generación? Y ese es un tema tan feíto, porque generalmente nadie conoce la cuarta generación. Hoy se hacen estudios, bueno, pero en realidad las heridas emocionales que se hayan producido en esa época también nos siguen afectando. Es más, nosotros hoy con el pensamiento, con la meditación, con el conocimiento, el reconocimiento, el aprendizaje, también vamos modificando nuestra genética. Y vamos modificando esos genes. ¿La hipnosis Para puede que... llegarme a mi cuarta generación? Y no, porque en realidad lo que te va a hacer la hipnosis es lo que has sido vos, lo que te ha sucedido a vos. Eso ya sería transgeneracional. Es más una cuestión espiritista para poder saber de los espíritus anteriores. No así, porque cuando a vos te hipnotizan puedes ver tu reencarnación o tu encarnación o lo que has hecho vos desde niño hasta el día de hoy. Es todo un misterio esto de la cuarta generación. Muchas gracias. No, de nada. Por eso a veces decimos, ¿por qué mis hijos son todos tan diferentes? ¿A quién se parecen? ¿Por qué si son del mismo mamá y papá no parecen, pero en absolutamente nada? ¿Por qué soy tan distinto a mis hermanos? ¿Por qué? Y bueno, porque eso está justamente ahí, en ese linaje genético, en esa herencia de nuestros genes. De hecho, mucho de lo que nosotros llamamos destino ya está predestinado en realidad en nuestra genética. Tomar el mismo tipo de decisiones, comportarnos de la misma manera. Nacemos o mucho más malos o menos malos.
pero en realidad nacemos todos con cierta malicia, que después los padres nos dedicamos a corregir o que nos corrigen nuestros padres, ¿no? Los comportamientos, los gustos. Claro. Otro día escuchaba un video que decían, nosotros todos nacemos malos, los padres todo el tiempo nos dicen, aprende a compartir, convídale a tu hermano, no rompas los juguetes, estamos todo el tiempo como poniendo el límite, ¿no? Pero sí, cuando uno empieza a estudiar esto de la epigenética es bastante sorprendente ver que hay muchas cosas que nosotros por más que queramos no las podemos modificar, porque Hipergenética, es lo que somos. Epigenética. epigenética. El estudio del ADN, de los genes, de la herencia genética, de nuestras enfermedades, de nuestras virtudes, de todo está ahí. Es el destino que uno tiene, ¿no? A través de los genes. ¿Podemos ser todos los vampiros? Sí, claro que sí, porque nacemos con un carácter y lo vamos a ir cambiando y modificando esa personalidad según la persona que tengamos enfrente. ¿Vieron que hay gente que hace que uno con la sola presencia de uno se sonríe, esté alegre, se sienta pleno, feliz? Y hay gente que el solo hecho de verlo te pone con un mal humor, te irrita. Esa transmisión de energía que percibimos de los demás es tan importante que uno presta la atención, ¿no? ¿Cuál es un vampirismo muy dañino? Es el que se da en el nombre del amor. Porque te amo, te anulo, porque te amo, te controlo. Este sentido de pertenencia tan fuerte hace que se generen la mayoría de los femicidios y de la violencia de género. Esta postura, obviamente, no es amor. Esta postura es dominio. ¿Cómo darnos cuenta que estamos ante un vampiro? Y no vamos a poder dejar de pensar en ellos de manera obsesiva. Nos enferman, nos ponen en alerta, sentimos miedo, nos producen malestar y violencia. Es nuestro ego en pleno funcionamiento que nos vuelve vulnerables e irritables. Vampiros que hacen vampiros. Nos tenemos que hacer vampiros también, porque te defendés o porque tenés que aprender. Aprender a ignorar, a no pensar, a quitarle la atención. Y en la gran mayoría de las veces hacemos cosas que no queremos hacer, porque nos vemos obligados, obviamente, para defendernos. ¿Qué sucede si yo descubro que soy un vampiro? Pues mi moral y mi conciencia son el límite de mis vampirismos. Hay personas que por ser así les va muy bien, progresan, son admirados y no van a cambiar, porque ser vampiros es una cuestión de conciencia. Los límites, los físicos, lo ideal es la lejanía, porque ahí no va a haber succión ni dominio. Y los mentales, que son tan importantes. Le quito la autoridad, le pierdo el respeto, no me interesa su opinión. Diga lo que diga, la verdad que llega un momento donde uno opta por una frialdad que realmente dice, bueno, que diga, que haga lo que quiera, a mí no me va a afectar. Al ignorar y ponernos distantes le quitamos el alimento al vampiro. Ya no existe la succión y eso lo desespera. Obviamente hay gente que también implementa el sentido del humor a través de la ironía, de no dejar que les afecte. ¿Por qué elegimos a las mismas personas? ¿O por qué tomamos permanentemente las mismas decisiones? O las mismas malas decisiones, la mayoría de las veces. Porque las acciones que efectuamos dejan huellas o impresiones en nuestra mente, que con el tiempo producen sus correspondientes resultados. Por eso hacemos lo mismo una y otra vez. Armamos una zona de confort negativa y nos adaptamos, nos domesticamos y quedamos anclados. Cuanto más tiempo pasa, adquirimos más bienes y más compromisos que hacen que nos cueste salir de esa espiral de dolor. El ejemplo que yo doy aquí es, si ustedes ven desde un mirador
o en una película que se ve una ciudad. ¿Vieron que las calles principales son las más transitadas y las más iluminadas? ¿Qué sucede con nuestra mente? Siempre elige ese camino para tomar las mismas decisiones. Esa ruta muy iluminada es nuestra moral, es nuestra conciencia, es nuestra manera de tomar las decisiones. ¿Puedo ser mi propio vampiro? Sí, claro que sí. Porque mi voz interior me lleva a la crítica o a la gratitud. Y lamentablemente casi siempre estamos en lo negativo. Y mi energía se implosiona cuando me autocastigo, cuando solo veo injusticias, cuando dudo de mis dones o capacidades, cuando saboteo mi éxito y critico mis logros o esfuerzos, cuando oculto quién soy para complacer a los demás, cuando solo recuerdo lo negativo, cuando descuido mi salud y postergo mis sueños por los de los demás y me autosaboteo permanentemente. El doctor Daniel Rossetti dijo lo siguiente en una entrevista: el psicópata no tiene emociones. El depredador sí las tiene y las canaliza mal. El vampirismo solo se da en los entornos más cercanos. La lejanía no es el medio ideal para succionar y crear estos lazos tóxicos de dominio y dominado. No con esto damos mayor relevancia al vampiro, dejando a su víctima como alguien de menor inteligencia. No es así. Solo que quienes confían en estos seres entrenados en el arte de la dominación y la manipulación nos ganan por experiencia y por la permanente atención que ponen sobre su presa. Quien está siendo perseguido no lo nota, pues sigue con su vida normalmente. Esto quiere decir que los vampiros no son más inteligentes que la gente que anda por la vida tratando de obrar bien, de ser feliz, de prosperar, de evolucionar, de vivir en la abundancia, en la paz. Poner límites. No te sientas culpable por poner límites, por convertirte en tu prioridad, por ser diferente a los demás, por decir no cuando no quieres algo, por alejarte de personas o de situaciones tóxicas. Esta frase me gustó mucho, porque tu tarea no es juzgar o rechazar a las personas tóxicas que hay en tu vida. Tu tarea es sanar en ti lo que te ha conectado a ellas. Que no se va a estar siempre con personas negativas, tóxicas. Nuestra infancia, nuestros padres, el aprendizaje en la vida. Hay que ver qué es lo que nos conecta a veces a tanta negatividad y a tanto dolor. Mañana vamos a ver las diferentes posturas de poder de un libro escrito por una doctora. Y les va a parecer tan sorprendente las cantidades de posturas de dominios que vamos ejerciendo los seres humanos para controlar a los otros. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos mañana si Dios quiere. Muchísimas gracias por el aporte ahí del compañero que comentó. Y ya mañana, con un poquito más de tiempo, vamos a charlar y vamos a ver cómo van a ser estas distintas posturas, a ver con cuál es la que ustedes se sienten más afín, porque muchos de nosotros decimos, uy, mira, yo tengo esta, tengo la otra, y les va a parecer realmente interesante. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por escuchar, por el respeto. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Claudia. Dios contigo. Adiós, gracias. Lo mismo, José. Lo No sé mismo. si se escucha bien. Ya mañana les va a estar pasando todo lo que es todo con respecto a los temas de vampiros energéticos. Pongo stop a las 3, 2, 1. Muchas gracias, Hernán.